Yo soy Mauricio Pérez de la Puente, médico endocrinólogo, director de Endocare. Y básicamente el objetivo, como habíamos comentado en el podcast anterior, era el de ejercer un papel de comunicación, de información al público en general y a las personas que son pacientes nuestros y que son atendidos de nuestro centro, que es un centro integral en endocrinología y diabetes. Para eso, el día de hoy vamos a contar con la presencia de Lucy, quien es la presidenta de la Fundación de Diabetes Juvenil del Ecuador, Lucy Mantilla, con quien vamos a desarrollar el tema de cuál es la situación actual de la diabetes tipo 1. Y para eso hemos llamado a Lucy, con quien hemos colaborado durante algunos años en diversas actividades, y vamos a ir desarrollando el tema lo más efectivo posible para que las conclusiones queden claras en ustedes que nos están viendo. Entonces, primero, dando la bienvenida, Lucy, buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, mi doc, sí. Muchas gracias más bien porque con usted siempre hemos tenido esta buena relación y sobre todo el lograr visibilizar la diabetes tipo 1, que siempre como que queda a un lado de todas las decisiones y demás. Sí, es cierto. Y para comenzar, brevemente, si nos puede comentar, básicamente, ¿qué hace la Fundación de Diabetes Juvenil en el Ecuador? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación es una organización sin fines de lucro que trabaja ya desde el año 2003, jurídicamente desde el 2005, y no es otra cosa sino que la necesidad que todos los padres nos vimos abocados en el momento del diagnóstico de nuestros hijos, y es justamente buscar esto, la calidad de vida de nuestros hijos, para que ellos cuando vayan creciendo puedan desarrollarse normalmente, puedan hacer una vida lo más normal que puedan, recibir toda esta educación tan necesaria para justamente controlar su enfermedad y mejorar esta calidad de vida. Y no solo eso, sino también enfocar todas estas falencias que vamos encontrando en el camino, dirigirles a las personas que muchas veces están por una línea equivocada, educarles dentro de un lenguaje entre pares. Muchas veces cuando hablamos con los profesionales, por temor, por miedo a preguntar, a que nos tomen mal una pregunta, nos quedamos callados, pero nos queda un montón de vacíos. Entonces la Fundación lo que trata de esto es acoger primero a estas familias, acoger a aquellas personas que están recién diagnosticadas, comprender ese impacto tan fuerte que tiene en el diagnóstico de un hijo, sin importar la edad que tenga, y luego irles encaminando y guiarnos y formar esta gran comunidad de saber que podemos juntos realmente hacer muchas cosas por ellos. Eso quiere decir que de alguna manera la fundación existe, o las fundaciones que tenemos aquí existen porque existe una necesidad insatisfecha por parte de ustedes como pacientes y familias, que de alguna manera nosotros como médicos no lo hacemos. Y por otro lado, el Estado, llámese Estado como Ministerio de Salud, llámese Sistema de Salud como IES, llámese medicina prepagada, medicina privada, medicina pública. Es decir, el sistema de salud de alguna manera no cumple ese rol que debe, y por lo tanto es la razón de ser de las fundaciones. Efectivamente, yo creo que las fundaciones nacemos por esa falencia que existe en el Estado, no el gobierno, sino el Estado, de establecer políticas públicas que puedan cubrir a estos pacientes. Y las organizaciones nacemos por eso, porque no importa en qué parte del territorio ecuatoriano nos encontremos, a la larga todos tenemos y sufrimos las mismas necesidades. Quienes se atienden en la parte pública, todas las falencias, la falta de profesionales, la falta de acceso a insumos y demás, y en cambio en la parte privada también tenemos los profesionales concentrados en ciudades principales, la falta a veces inclusive de acceso a las propias insulinas, que a pesar de estar en la parte privada podemos tener la opción de comprar muchas veces, o al menos este último año ha sido tan difícil todas estas cosas. Aparte también
este paso de dar a los avances tecnológicos, los costos, las leyes, es decir, todos en su momento coincidimos en que algún problema puntual y común en el manejo de la diabetes tipo 1 de nuestros hijos nos encontramos. No importa dónde nos encontremos, el problema siempre es el mismo. Ok, ahora vamos a regresar sobre ese tema, pero obviamente hay que ubicarnos en el contexto. Y claro, uno dice, bueno, tenemos diabetes tipo 1, no son muchos, no es muy frecuente, pero bueno, la pregunta es cuántos somos, cuántos hay. Entonces, no sé si, obviamente que tienen los números de la fundación, ¿correcto? ¿Cuántos pacientes con diabetes tipo 1 hay? Y ¿cuál sería su estimado, de acuerdo a los datos que usted tiene? ¿Cuántos pacientes con diabetes tipo 1 estarían en el Ecuador? Bueno, lamentablemente, y creo que ese es uno de los problemas iniciales que tenemos aquí en el Ecuador, es no contar con una línea base para saber cuántos pacientes con diabetes tipo 1 hay en el Ecuador. Y no solo eso, sino ni siquiera sabemos geográficamente dónde están ubicados. La Fundación, a lo largo de estos más de 20 años de trabajo, han pasado por la Fundación alrededor de 1.300 personas con diagnóstico de diabetes tipo 1. Sin embargo, hay organizaciones internacionales como la ISPAD que hacen una estimación de pacientes en el Ecuador, bueno, a nivel mundial, pero precisamente en el Ecuador ellos hablan de una estimación de 6.500 casos de diabetes tipo 1 en el Ecuador. Pero hay cosas que igual esta estadística habla de mucho más fuertes, ¿no es cierto? Y estamos hablando que 2.800 personas perdieron la vida debido a complicaciones o un diagnóstico no oportuno de esta enfermedad. Entonces, volvemos la mirada y decimos, bueno, ¿qué está pasando en el Ecuador? ¿Por qué nosotros no tenemos una línea base para saber y desde ahí inclusive implementar todas las políticas que puedan existir en relación a esta población? Bien, o sea que sigue siendo un problema, no se diagnostica a tiempo, el Estado en su conjunto no le presta atención, y también hablaremos de eso. Y en la fundación, si uno podría distribuir el origen, de dónde vienen, cuántos vienen del sistema público, cuántos vienen de la seguridad social y cuántos vienen del sistema privado. Y digo, ¿por qué? Porque de alguna manera la diabetes es problema de todos, no es del hospital estatal X, ni es del hospital del IES X, ni es del hospital privado X, sino que esto no hay una... Esto es de todos. ¿Qué datos usted tendría de las personas que van a la fundación? Bueno, nosotros a lo largo de todos los años hemos logrado establecer más o menos una métrica en que entre el 40% de la parte pública, 60% en la parte mezclada. A ver, ¿qué quiero decir con esto? En esta base, por ejemplo, tenemos datos de nuevos casos que se han registrado en la Fundación en el 2024. Estamos hablando de una N de 300 personas. Nos dan la data de que el 45% de ellos se atienden en la parte pública, el 24% se atienden en la parte privada, pero tenemos también un 21% que se atienden en el IES y un porcentaje menor, que es más o menos el 8%, se distribuyen entre el ISPOL, el ISFA, el público, el privado y todo, porque al no tener esta facilidad de acceso a conseguir la cita médica, las citas, ¿no? En la parte tanto del IES como en la parte pública, la gente ante la necesidad busca donde sea, y a este lado también se va la parte privada. Entonces sí podemos estar hablando que es 50% de la gente que tiene y que busca el ser atendidos. Es correcto, y el buscar a ser atendidos significa que igual sigue o seguimos con necesidades no satisfechas. Es decir, el paciente va al IES porque le dan el medicamento X y por eso va después al privado y por eso va al público. Entonces seguimos hablando de problemas, de inequidades en el sistema de salud, sea cual sea. Entonces, ¿cuál creería usted que son las necesidades insatisfechas? Con respecto, podríamos hacer la pregunta para los pacientes y sus familias, pero ¿cuál cree que son realmente esas 4 o 5 cosas que realmente tendríamos que cambiar?
Yo creo que empiezan por muchas cosas. Lo que hablábamos, que los pacientes buscan esta atención, es justamente esto, la falta primero de profesionales formados y capacitados en el manejo de diabetes tipo 1. Porque sí nos hemos encontrado con pacientes que van, que se atienden, pero que el tratamiento es diferente. Les tratan como pacientes con diabetes tipo 2 cuando son pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, la primera falencia que nosotros sí encontramos es los pocos profesionales que hay concentrados en las ciudades principales, y las personas o los pacientes que viven ya en las zonas rurales o en las zonas o en las ciudades no tan principales se ven a veces abocados a estos mal manejo en su tratamiento. Eso por un lado. Por otro lado, esta inequidad que hay para el acceso a las medicinas. Si nosotros nos ponemos a ver y vemos, uno dice, sí, en los hospitales públicos hay insulina, pero hay insulinas humanas. En la parte privada podemos encontrar una gama más de insumos, pero también en este año, y es tan importante recordar que en abril y mayo de este año hubo un desabastecimiento de insumos de insulinas también en la parte privada. A todo nivel. Sí, y yo recuerdo que el Estado cogió y dijo, nosotros sí tenemos en nuestros hospitales, pero a los privados no tenemos pues el acceso de atención en la parte pública. O alguien me va a decir, a ver, pacientes con diabetes tipo 1 vengan acá que yo les voy a entregar sus insumos. Y esta particularidad, esta falta de acceso es siempre una montaña rusa, ¿no? Hay meses que tenemos todo y otros meses que no tenemos nada, y a los pacientes les cambian de un tipo de insulina a otro tipo de insulina. Entonces vamos sumando, y esto hablando de insulinas. El paciente tipo 1, por naturaleza, tiene que medirse por lo menos 6 veces al día, justamente para saber cómo están sus controles y saber cómo va todo. Pero a esto, en la parte pública, solo no hay. A veces dan para un mes, luego ya no hay. Entonces, estamos viendo que el acceso a los insumos médicos y a la medicina vital, porque esto es un tema de vida, no lo tenemos. Y es algo que siempre está ahí oculto, y a veces creo yo también que esta falta de visibilizar todos estos problemas hacen que el Estado no reflexiona sobre cuál es el costo de inversión ahora en estos pacientes versus el costo ahí sí en un futuro de complicaciones de estos mismos pacientes. Ahora, la Fundación viene trabajando un poco más de 20 años. Uh-huh. Y yo soy endocrinólogo 21 años, o sea, más o menos hemos seguido la misma línea de tiempo. Pero el asunto no cambia. No cambia. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque tenemos unas recomendaciones que hicimos en el 2019 sobre diabetes tipo 1. Protocolo. Se hizo una ley hace algunos años. Uh-huh. Luego entiendo que ahora hay una asambleísta que está liderando un proyecto de ley en base a una reforma. Leí los adendums que va añadiendo las personas desde el año 2021. O sea, tenemos una ley del 2021 que ni siquiera se termina de elaborar al 2024. Y estamos 20 años en estas. La pregunta es, ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién falla? ¿Fallamos nosotros como entidad social que hablamos esperando que la gente nos escuche o esperando que la gente visibilice el problema? ¿O es la contraparte que es la que no funciona? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Bueno, yo creo que aquí hay un conjunto de recursos en este tema. La ley de la diabetes, hemos tenido algunas leyes de diabetes y de hecho todas siguen vigentes porque ninguna está todavía aprobada para anular la anterior. Efectivamente, ahorita lo que se ha presentado es este proyecto de ley de reforma de la ley de diabetes. Pero igual está como para segundo debate, todavía... ¿Cuál es su opinión? ¿Va a resultar o no va a resultar? Yo creo muy sinceramente que toda ley tiene que tener adjunto el presupuesto, porque si no se vuelve ley muerta. Pues es un asunto económico. Podría ser. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto yo estimo que es más un tema muy político y a la salud le vemos como un tema político, ¿sí?
Porque la luz, si nosotros hablamos todas las leyes, partiendo inclusive desde la Constitución, ¿no es cierto?, en la que nos da el derecho a la salud. O sea, tenemos todo un aparataje jurídico que efectivamente hablamos de protección, pero que a la larga no existe si no cabe o no cae finalmente al paciente. O sea, como usted mencionaba, ya en el 2017, a través de la Asamblea Nacional, se hizo reconocer a la diabetes como un problema importante de salud. Se logró hacer el protocolo. En enero del 2020 salió el protocolo, pero hasta hoy, 2024, el protocolo ni siquiera ha sido socializado en las mismas dependencias del Ministerio de Salud Pública. Entonces yo pienso y digo, si el Ministerio de Salud Pública es el ente regulador de la parte privada y pública, si yo no cumplo desde la parte pública, peor va a ir a la parte privada. Entonces, para mí es simplemente, hay una falta de conciencia en este grupo humano, primero. O incapacidad, o ineficiencia, o oportunismo. Yo creo que a veces juegan todas estas cosas, ¿sí? Si yo estoy de candidato y quiero ganar, entonces voy a hacerles caso. Gané, me olvidé de ellos. No hay malas intenciones, porque de hecho el protocolo, por lo menos tenemos un protocolo que va a ser de manejo, pero tenemos que dar un paso más. No podemos quedarnos con por lo menos. Hay que pasar a una guía, ya no solo un protocolo. Y después de esto también se hacen los lineamientos en los que se establece la entrega de kits a todos los niños con diabetes tipo 1. Se hace inclusive el poder registrar de una forma correcta el diagnóstico, porque muchas veces se equivocan inclusive hasta en ponerles la codificación real y todo lo demás. Pero ¿de qué sirve todas las cosas que se hagan si es un papel muerto y si yo como propio Ministerio de Salud incumplo lo que ya está establecido? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo el grupo humano? Tenemos primero el Ministerio de Salud que incumple la parte científica, en este caso, ¿no es cierto? Los profesionales de la salud tampoco es como que se involucran del todo en esto y no formamos. La sociedad civil como pacientes también damos nuestras patadas por aquí y por allá tratando de lograr algunas cosas, pero no logramos realmente cubrir esa deficiencia. ¿Qué soluciones? Trabajemos juntos, no trabajemos de una forma aislada, presentemos propuestas reales que puedan asentarse en una realidad económica, en una realidad de país. Yo no puedo decir, denme a mí todo, absolutamente las cosas, pero si no tengo atrás de dónde el Estado va a sacar. Y por último, si yo estoy hablando que el Estado está asignando 4.300 millones a la salud, ¿no es cierto?, del presupuesto general del Estado, quiero cumplir que eso se dé efectivamente en cada una de las enfermedades y de todo lo que tienen que cubrir. Pero si ni siquiera sabemos cuántas personas con diabetes hay en el Ecuador, si ni siquiera sabemos cuántas personas con diabetes tipo 1 hay, ¿cómo yo puedo planificar, cómo yo puedo presupuestar? Pero acá entra nuevamente otro tema, ¿no es cierto? Si yo asigno X cantidad a enfermedades crónicas, ¿cuánto de eso estoy distribuyendo en diabetes? Y si yo asigno tanto en diabetes, yo tengo que cumplir que eso se dé. No puede ser que, por ejemplo, si yo he logrado, yo como sociedad, se ha logrado que exista un protocolo que no se socialice. Si hemos logrado que en el cuadro básico de medicamentos conste la entrega de insumos, de insulinas para pacientes con diabetes tipo 1 y de insulinas no humanas, sino análogas, sea un papel muerto. Porque hay hospitales que sí pueden entregar, a pesar de que es sistema público, pueden entregar insulinas análogas, y por qué no el hospital que está al frente no lo hace? Entonces, acá viene otra reflexión y estamos viendo y decimos, bueno, el ministerio cómo está administrado, de quién depende, de voluntad política o de la voluntad de la persona que toma estas decisiones para saber si compro o no compro, porque en un hospital... ¿Cuáles son los parámetros de adjudicación de insulinas, insumos, bombas? Es totalmente irregular. Uno se entera que en un hospital tiene y el otro no tiene. Es algo muy irregular. Efectivamente, entonces
vemos que acá hay tal vez una falencia en la parte de conocimiento de lo que la ley nos pone, hay una falta de empatía. Uno realmente creería que una persona que está trabajando en el ministerio, que es un burócrata, que se supone sabe lo que tiene que hacer, uno creería que es por desconocimiento. Yo lo dudo. Yo creo que por lo menos es ineptitud. Por lo menos, por ser hasta hablando en el término, porque el punto es que llevamos 20 años haciendo esto y seguimos en lo mismo. Eso significa que la respuesta va a seguir siendo la misma. ¿Correcto? O sea, sí. Vamos a seguir en lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cree que sería la estrategia para que esto cambie? ¿Cuál es la estrategia? Ok, sentarnos todos juntos. Ya, ¿y luego qué hacemos? Pasamos un formulario y pasemos educadamente un requisito formal con carta número 800.000 con copia y recopia para que firmen todos los involucrados y para que después de 2 años le digan que todavía no ha recibido, la persona que tiene que recibir ese oficio lo ha recibido. ¿Cómo cree que deberíamos resolver el asunto de una vez por todas? Yo creo que el camino definitivamente es siempre trabajar juntos. Lo que nosotros necesitamos es presentar una evidencia de saber cuál es nuestra problemática y cuáles son las posibles soluciones de todo esto. Pero no solo quedar en eso, sino que debemos involucrarnos. Y este involucramiento implica el no cansarnos. Porque ese es otro factor muy importante, porque claro, 20 años estamos en esta misma cosa, ay, qué bueno, logramos esto, pero nosotros también desde sociedad civil, hablo yo como pacientes, pero ustedes también como sociedad científica dijeron, bueno, ya lo logramos y ya dejamos ahí. Pero yo creo que es el momento de empezar a alzar el tono de voz, a subir. Por ahí vamos. ¿No es cierto? Porque si vamos a estar callados, si vamos a estar aquí pensando siempre en el metro cuadrado, decir, bueno, mientras yo tengo, a mí no me interesa. Pero cada vez que nosotros pensemos en esto, yo creo que sí debemos hacer primero una conciencia interna de decir, yo tengo, pero aquella persona que vive en la provincia de Santa Elena, que vive en la comuna de Montañita, por ejemplo, no tiene el acceso a lo que ahora yo puedo tener. Entonces es como primero también hacer una concientización personal, unirnos como sociedad, valorar a las organizaciones y a los pacientes porque aportamos mucho en conocimiento de estas necesidades de lo que vivimos del día a día, qué es lo que pasa cuando yo me voy al hospital y me dicen sí o no, ¿no es cierto? Ustedes como los conocedores de todo esto y sobre todo saber cuáles son estos avances también que como sociedad debemos acceder los pacientes. Y si nosotros a esto sumamos al ministerio, no como un afán ni de bronca, ni pelea, ni nada, pero sí como unas mesas de trabajo para coger y luchar por esto. Y todos los días, cada semana decir, bueno, que fue y hacerlo público. Sí, con respecto, por ejemplo, a estas observaciones que se hacen en la ley. Claro, uno ve que la ley es para diabetes. Y también hay un problema ahí, porque una cosa es tipo 2 y otra cosa es tipo 1. Hay algunas observaciones sobre la obligatoriedad de las compañías de seguro de aceptar a las personas sin ningún tipo de problema. O sea, la ley o estas observaciones que leí en estos días, básicamente se supone que estaría bien, pero terminaríamos en lo mismo. Estaba revisando también los antecedentes. Usted sabe que a mí me gusta mucho la parte de bombas de insulina, y creo que el acceso tiene que ser adecuado en nuestro país. En Colombia hay más de 400 personas que usan bomba, en Argentina otro tanto, en Chile otro tanto. ¿Cómo ellos lograron hacer eso? Tiene la ley 100 en Colombia, donde le obligan a la parte pública y privada, si es que existe la indicación de bomba, hacerlo, sin importar nada. En Argentina existe algo similar. Y en Chile lo que hicieron una ley específica para el acceso de pacientes con diabetes tipo 1.
Y eso fue porque esperaron que un paciente se muera. Ujú. Y esperaron que haya movilización social, esperaron que los pacientes, los médicos, la parte de medios ejerzan esa presión sobre un Estado ineficiente. Y lo lograron, y ahora tienen esa ley. Puede ser perfectible, sí, pero hay el acceso. Entonces, mi visión es que creo que en este punto deberíamos ejercer una presión social, mediática, porque ¿cómo vamos a creer que el ministerio no sabe que la problemática de la diabetes tipo 1? Efectivamente. ¿Cómo no van a saber que necesitan insulina? ¿Cómo no van a saber que hay que medirse? ¿Cómo no van a saber que hay que medirse la glucosa? ¿Cómo no van a saber que hay algunos pacientes que pueden usar bomba de insulina? ¿Cómo no van a saber esas cosas? Entonces, probablemente no es, o lo que necesitamos es una movilización verdadera. Creo yo que ese es el único camino, y quizás uno de los objetivos de este podcast es que nazca esa presión incómoda para esas personas o estamentos que son ineficientes en su trabajo, porque si no nos vamos a volver a ver en 20 años más y vamos a hablar de lo mismo. Entonces, no sé si usted puede visibilizar lo mismo que visibilizo yo, o sea, que no hay otra opción que el unirse, trabajar en grupo, pero aparte de eso ejercer una presión que hasta ahora no se ha ejercido. Sí. Por cansancio, por hastío, por frustración de la ineficiencia. Entonces, quiero saber si usted ve lo mismo que yo, o tal vez yo estoy equivocado y soy un revoltoso, o cuál es su opinión frente a esto. No, yo creo que coincidimos en las cosas, y como yo decía, creo que muchas veces nos hemos acostumbrado a estar en nuestra zona de confort, y estamos acostumbrados a que, bueno, si es que hay en buena hora, y si no, yo me consigo por donde sea. Y de hecho coincido con usted. Nosotros como organización durante todos estos 20 años también hemos luchado y hemos peleado, pero llega un momento también de agotamiento, porque siempre somos las mismas personas. Convocamos a un montón y llegan 20, 30, o tenemos reuniones y no progresan. Entonces, sí es como que realmente liderar un movimiento de diabetes tipo 1, de generar esto. Yo a veces digo, sí, ¿cuál es el problema, por ejemplo, si Colombia tiene todo esto? ¿Cuál es el problema de coger y copiar? ¿No es cierto? Adaptarlo a mi necesidad, ¿no es cierto? Porque cada país vive una necesidad. Pero, ok, trabajemos. A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, esto es un compromiso, y yo sí creo, doctor, que es entre la sociedad científica, ustedes, la sociedad civil, la universidad, ¿no es cierto?, el ministerio, pero entre todos hacerlo. Pero no esto de a veces coger una bandera y salir para la foto, y yo estoy haciendo esto. Yo les llamo eso subirse al bus. Sí. Todo el mundo se sube al bus. Exacto. Por el Día Mundial de la Diabetes. Al día siguiente todo el mundo se olvida. Da igual. Sí, da igual. Y efectivamente, o sea, ese día nos preocupamos, ese día hablamos de cifras, y luego ya se olvidó. Estamos ahorita en el 14 de noviembre, no se ha hecho nada, absolutamente nada de las cosas. Si no es la organización civil la que empieza a hacer algún tipo de acciones, pues simplemente no pasa. Cifras como, por ejemplo, que cada vez va creciendo más el número de personas con diagnóstico. Yo también una pregunta, ¿y qué estoy haciendo yo como país? ¿Qué estoy haciendo yo realmente de conciencia, si en lugar de esos números bajar, si tanto se hace, por qué cada vez aumentan y aumentan de una forma exponencial? Entonces, sí hay un hueco por aquí, pero creo que la única forma es trabajar juntos, no solos, juntos, porque ni la sociedad sola, la sociedad civil sola, ni la sociedad científica va a poder avanzar. Tenemos que apalancarnos los unos y los otros. Y esa tiene que ser, sí, la visión. Pero hay que buscar esto de motivar, de volver a encontrar a esas personas, de ver estas necesidades, que nuestros hijos que tienen diabetes tipo 1 tienen la oportunidad de vivir largo, tienen la oportunidad de vivir bien, tienen la oportunidad de hacer una vida normal. Y para eso yo necesito que puedan tener acceso
a profesionales formados en el manejo de diabetes tipo 1, a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos negarles a los pacientes los avances tecnológicos? No es justo, no está bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo insisto, unirnos y alzarla, sí, por supuesto, pero hacerlo esto, doctor, esta iniciativa de a través de estas cosas empezar a alzar la voz y de unirnos más. Ok, hagámoslo. Ok, entonces, básicamente el objetivo de este podcast, de alguna manera, intenta ser educadamente estricto en el sentido de exigirles a las autoridades que tienen que tomar las decisiones en hacer lo que tienen que hacer, porque no les estamos pidiendo que hagan algo extraordinario, les estamos exigiendo que hagan su trabajo. Por lo tanto, creo que hemos llegado a un punto donde ya no debemos esperar más y debemos ponernos en contacto los unos con los otros para ejercer una presión mediática para que cambie esto de una vez por todas. Entonces, ese es el mensaje personal que uno tiene, y entiendo que usted también comparte la visión. Y no sé si quisiera dar un último mensaje para las personas que nos ven o nos escuchan con respecto al tema en general que hemos topado hoy. Sí, yo creo que es muy importante que hay un porcentaje de personas que tienen diabetes tipo 1, que no importa el número, sino que cada ser humano es importante. Y los datos que logramos ver es que esta gente que es diagnosticada con diabetes tipo 1 pierde 37 años de vida saludable. Y eso no puede ser. Pero que si yo tengo un diagnóstico oportuno, voy a sumar años de vida saludable. Si estas personas tienen acceso a medicación, a tiras reactivas, van a sumar más años de vida saludable. Y más aún si estas personas tienen acceso a tecnología. Son nuestros hijos los que están aquí en juego. No importa si nos encontramos en la parte pública o nos encontramos en la parte privada. Aquí todos tenemos esta misma incertidumbre de no saber cuál va a ser el mañana de nuestros hijos. Y debemos luchar y pelear por eso. Quienes hoy por hoy tenemos la ventaja de tener acceso a otras cosas, puede ser que mañana no lo tengamos y va a ser el servicio público y que nos puede respaldar. Entonces esto no solo se trata de diferenciar al que más tiene o al que menos tiene. Es correcto, es una forma de discriminación. Por supuesto. Entonces esto es, o nos unimos todos o nos hundimos todos. Entonces en la fundación sí hay un concepto que yo sí les digo, es que cuando llueve nos mojamos todos o no se moja nadie. Y aquí en la diabetes tipo 1 tiene que ser exactamente igual, porque tanto derecho tiene mi hijo que nació aquí en Quito, como tanto derecho tiene Yandri que nació en la selva, está en Yatzatza, y que él tiene todo el derecho a vivir igual que cualquier otro niño en el Ecuador. Y es la hora de unirnos, de dejar nuestra zona de confort y tener un objetivo que es simplemente la protección y cuidado para toda esta población. Hoy niños, mañana adultos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Lucy. Creo que hemos topado el tema álgido y espero que la gente se incomode con esto. Así que muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Gracias, Okay. Nos estaremos viendo con el compromiso de continuar en Así eso. es. Gracias. Gracias, Doc. Fundaciones que tenemos aquí.